9 de la mañana con 16 minutos, sigues en Combinación Clave y tenemos en línea al diputado de Revolución Democrática, Yoyo Jackson. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Lo primero, en el partido, ¿usted confía que lleguemos a Rusia para el Mundial de Fútbol? Yo confío. Soy optimista en esto. Le tengo fuera chiquillos, pero nada, pues partidos malos, rachas malas, como todo en la vida, ¿no? Ya. ¿Y por qué tan mal ayer? Porque, a ver, todos esperamos ganar con Bolivia. Yo sé que el fútbol, la gracia que tiene es que no se dan siempre los resultados que uno espera o la lógica, porque si no sería muy fome. Pero, usted que es futbolero, ¿qué pasó ayer? No, dominaron todo el partido. Si nos faltó meterla adentro. Yo creo que después se asustaron y tuvieron, no sé, 20 o 30 minutos que no supieron qué hacer en la mitad de la cancha con la pelota. Pero el principio y el final del partido estuvimos atacando como, no sé, un equipo que podría haber ganado con facilidad, pero no metieron la pelota. Ya, ¿y se queda muy decepcionado? Nada, ahí viendo el partido con amigos y de repente tirando una chuchada en buen chileno, pero después se pasa, porque mira, una vez alguien me comentó que el fútbol es lo más importante dentro de aquello que no es muy importante. Entonces, como que hay que tomárselo también con un poco de calma. Sí, pasa eso. Es de las cosas que me apasionan y más el fin de semana ya lo tengo que juego en una liga, menos, entonces estamos en la media tarde, ya estoy mentalizado cuando tenemos resultados del... Ya, está bien. Diputado Yoyo Jackson, pasando a otros temas. Ayer preguntábamos por usted la encuesta. Nosotros hacemos una encuesta todos los días acá en la radio. Y la encuesta preguntaba lo siguiente ayer. Y decía, si creían las personas que iban a votar, que usted podía convertirse alguna vez en presidente de la República. Uy, a mí me gustaría que hicieran esa pregunta con tu nombre también. ¿Con qué? ¿Con otros nombre. nombres? Ah, bueno, sí, pues se puede indicar entonces... Sí, porque estuvo saliendo también en otras encuestas que estoy viendo ahí por internet. Entonces, preguntábamos eso y lideró, ganó. Como un 55% dijo, sí, yo creo que va a llegar alguna vez como a presidente de la República. Yo el otro día vi el título de una nota que decía, la primera medida que tomaría Yoyo Jackson si fuera presidente de la República. ¿Usted se pone en esos zapatos? No, la verdad es que no me pongo en esos zapatos y lo que tuvimos en esa conversación con Roca, que fue en el programa El Jornalista, ¿ya? Se enmarcaba en un contexto de conversación más larga, entonces todo se reduce y se tiende a titularizar, se le pone en titular, pero lo que yo digo es que nosotros los medios. Claro, es que a veces cuando la gente en la calle te dice, oye, tenés que seguir adelante, va a ser algún día presidente, lo hacen desde una expectativa que la verdad es más construida desde afuera que lo que yo he tenido como reflexión interna. ¿Sí? Yo formo parte de un partido político que creamos como alternativa a los que existen. Obviamente nos gustaría en colectivo alguna vez estar preparados para ofrecer un gobierno distinto, pero en lo personal, en absoluto. O sea, trato de esquivar lo más posible una discusión como esa. Sí, además es raro ponerse incluso, yo creo, en esa perspectiva a futuro. Diputado, ¿por qué usted votó a favor de la acusación constitucional en contra de la ministra Blanco? A ver, que fue no aclararlo. Lo que se votó ayer, antes de la acusación constitucional, que no llegó a votarse, fue la llamada cuestión previa. Sí. Cuando hay una acusación constitucional, lo que hace es que un ministro o ministra o la persona que está siendo cuestionada, acusada, puede defenderse bajo ciertos recursos. En este caso se llama la cuestión previa. Y a mí me pareció, cuando lo escuchamos con Gabriel, que lo que estaba defendiéndose era meramente formalismo, que para los procesos formales obviamente son importantes, pero nosotros esperábamos más que una defensa férrea al formalismo, una respuesta que tuviera en consideración la acusación más política con respecto al abandono de Sename, ¿ya? Contra el abandono de los niños, un plan a largo plazo, que yo llegara a mi despacho y tener una hoja donde me dijera, mira, estas son las cosas que nos acusan, estas son las cosas que estamos haciendo para reconocer los errores por un lado, para arreglar las otras cosas, una planificación del trámite legislativo y nada. Esa displicencia yo creo que no es bueno celebrarla. Y nosotros dijimos que la cuestión previa era contra la que rechazábamos. En ese sentido no nos gustó la defensa de la ministra, pero que no creíamos que había mérito para seguir acusándola constitucionalmente. Entonces es una forma de protesta a una forma de hacer política, que en este caso evade lo central, que no hace gestión política para poder explicar qué es lo que se quiere hacer frente a un fondo que es de sumo interés para el país, que son los niños, niñas y sus derechos.
Entonces no sé si se entiende la sutileza, puede ser que se confunda y alguien diga, mira, votaron igual que la derecha, etcétera, pero a mí me da lo mismo. Lo que nosotros quisimos mandar, y por eso escribimos un comunicado, es que no nos gusta esa forma de evadir los problemas políticos a través de los formalismos. Y por eso rechazamos la cuestión previa y tampoco estábamos disponibles, como lo decimos después, para continuar la acusación constitucional. Entonces, es una forma de castigar la forma de defenderse a través de meros formalismos. Seguimos conversando con el diputado Giorgio Jackson. ¿Y qué le parece el mecanismo de la acusación constitucional? Y cómo que tiene mucha relación con lo que me estaba diciendo antes, y cómo se desarrolla todo esto en el Congreso cuando efectivamente pasa. De hecho, la acusación constitucional contra la ministra continúa porque se presentaron dos. Una tenía que ver con el Sename, que es lo que se votó ayer, esta cuestión previa que usted ponía en orden del proceso que tiene una acusación constitucional, pero tiene que votarse la otra que presentaron los partidos del Chile Vamos, y que tiene que ver con lo sucedido en Gendarmería. ¿Usted ahí va a seguir una posición igual o distinta? Porque claro, la base es distinta en la acusación contra la ministra Blanco. Sí, la acusación, pero eso de nuevo tiene que ver con el fondo. Y yo quiero escuchar, si nosotros somos bien abiertos, no tenemos predefinido lo que vamos a votar. Realmente lo decidimos ahí mientras escuchábamos, mientras veíamos como esta puesta en escena de la defensa de la ministra Blanco. Pero si es que solamente se acogen a formalismo y no abordan el fondo, la verdad es que la cuestión previa a mí no me gustaría aprobarla, y aprobarla significa estar a favor de la defensa, porque de nuevo es premiar de alguna manera o es hacer la vista gorda a los problemas de fondo que se plantean, que en el caso de Gendarmería yo creo que son menores y por lo tanto mucho más determinados por la relación entre la oposición y el gobierno y esta pelea que se hacen, que en el caso del Sename, que era una cuestión mucho más transversal, mucho más sentida, y en la cual yo sentía que el gobierno tenía que dar una respuesta mucho más contundente a la que dio. Entonces vamos a verlo hoy día, pero las acusaciones constitucionales en términos genéricos, a mí me parece que es una herramienta de contrapeso que puede ser útil. Puede ser útil cuando alguien abusa, cuando alguien abandona sus deberes. Finalmente los ministros, tanto del gobierno como de la Corte Suprema, son personas que tienen que estar sujetos al escrutinio público. Y si es que no cumplen las leyes, me parece bien que tengan sanción política me refiero, no seguir en el ejercicio de sus funciones. Ahora, tiene que ser ocupada como toda herramienta, con responsabilidad, con sentido de la justicia, porque también se puede pervertir. Vemos el caso en Brasil, donde se da el extraño escenario donde quienes están acusados realmente por corrupción terminan destituyendo a una presidenta que en este caso fue electa. Uno le puede gustar o no gustar lo que hace la presidenta Dilma Rousseff, pero fue electa y lo que hizo en ningún caso fue casos de corrupción, pues como está demostrado. Y los mismos medios nos han mostrado como el caso ha sido un poco un escándalo. Entonces hay que preguntarse cuándo sirven y cuándo no sirven. Seguimos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como partido de este hecho político que genera la declaración de Ricardo Lagos, señalando que estaría disponible para una precandidatura o una candidatura presidencial? A ver, lo hemos dicho distintas personas que de repente nos toca hacer vocería dentro de Revolución Democrática, que para nosotros Lagos representa el pasado, y errores o derrotas de un sector político, de las ideas progresistas, porque finalmente abrió gran paso a las concesiones, a la privatización de muchos espacios de nuestra convivencia, como el crédito coral del Estado. Generacionalmente también genera un choque importante lo que fue su política en educación. Entonces hay harto anticuerpos, y yo creo que no solo anticuerpos, sino también como tiempos distintos. Y como lo manifesté en su momento, creo que él no juega de local en este nuevo Chile, sino que juega de visita. Así que hay que ver qué es lo que está pensando, pero nosotros al menos estamos bien concentrados en armar una alternativa que no parta desde las caras, desde los nombres, sino que parta desde las ideas y después decir, bueno, quién está dispuesto a asumir este carruaje. Ahora, diputado, cuando hay un Chile que se ve distinto al Chile de los 90 o del principio del 2000, a una ciudadanía que
uno la ve más empoderada, quizás porque existen redes sociales hoy día y uno puede medir una temperatura que antes era difícil de medir, o porque está mirando la posibilidad de cambios bien fundamentales respecto a cómo vivimos la vida, a lo que significa el Estado, a lo que significa las cifras económicas y la incidencia en la vida diaria, en fin. Cuando miramos este país distinto, ¿qué nos dice que liderazgos principales o liderazgos que se están imponiendo como candidaturas presidenciales correspondan a otra época, al 90 y 2000? Y con esto no me refiero solamente a la edad, sino me refiero a una mentalidad, a una manera de hacer política que se aprecia distinta. Y en este caso es Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Sí, bueno, y refleja un poco la derrota conceptual de ambas coaliciones, la derrota o el fracaso más bien de las coaliciones en formar cuadros y tener cuadros distintos. O sea, la nueva mayoría, que es la superación, se supone, de la concertación, aunque no sabemos si tanto, presentó 3 presidentes y luego 3 expresidentes, que siguiera con Lagos. Entonces es bastante como demostrativo de una coalición que no es capaz de atraer nuevos cuadros políticos o de poder tenerlos presentables a una elección. Entonces nosotros al menos nos armamos como alternativa no solo por las ideas, que creemos que muchas veces se estancaron, se dejaron de difundir y de mezclarse con los actores sociales, sino también por la forma. Y en la forma nosotros al menos emergemos como alternativa porque no nos representa esa manera patronal de hacer política. Y en ese sentido ustedes desde antes se sitúan... Diputado Jackson. Oh, qué lástima, se cortó el llamado telefónico. Estábamos hablando con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Se cortó el llamado, no sé si estaba en tránsito, a lo mejor estaba yendo a Valparaíso y se cortó por el camino. Bueno, ahí le vamos a preguntar cuando enlacemos de nuevo con el diputado Jackson. Estábamos hablando de la posibilidad de Ricardo Lagos en la papeleta presidencial y, bueno, decía el diputado Jackson que es un liderazgo que ellos miran de manera distinta y es justamente la distancia que tienen con un liderazgo como ese. Diputado Jackson, lo tengo en línea de nuevo, ¿no? Sí, ya, perfecto, sí, se había cortado. En ese sentido, ustedes desde antes, como lo han hecho otros parlamentarios que tienen esta mirada distinta, que son más jóvenes, en fin, que surgen de estos liderazgos nuevos de los últimos años, ¿ustedes desde antes como Revolución Democrática dicen sí o no a Ricardo Lagos? O sea, nosotros estamos armando una alternativa, lo decimos desde antes porque representa para nosotros más de lo mismo. No sé si leyeron la carta los auditores, pero les recomiendo que lean un análisis de la carta que hizo Oscar Contardo el fin de semana, que me parece súper acertado. Él lo que hace es descompone frase por frase, mostrando cómo juega con las ambigüedades, cómo juega con las indefiniciones, cómo juega con la falta de autocrítica, cómo al final lo que hay es un mecenazgo o un como aquí yo vengo a salvar algo que se quebró y sin asumir la responsabilidad en ese quiebre de confianza. A mí me parece que es bastante poco autocrítico y al final eso que es lo que hace da poca confianza. Pero sobre todo, así como antes de eso, una coalición que está poniendo, y 2 coaliciones, en este caso, 2 coaliciones que están poniendo la carreta delante de los bueyes, diciendo quién es el que tiene más chance, en vez de decir qué es lo que queremos hacer, y luego decir, bueno, cuál es la persona que puede asumir este desafío. A mí me parece que sigue reproduciendo la lógica de alcanzar el poder por el poder. Por último, diputado Jackson, yo lo destacaba recién en la editorial, hablando del tipo de liderazgo que representa el expresidente Ricardo Lagos, a unas declaraciones que hizo un hombre que ha estado liderando distintas industrias y que es un clásico nombre que está siempre en los medios de comunicación, pero pertenece a varios directorios y que se reconoce de derecha, incluso se reconoce como partidario de la dictadura. Me refiero a César Barros, que dio una entrevista en la radio Duna, habló sobre este liderazgo de Ricardo Lagos, pero en un aspecto de la conversación, en una parte de la conversación le preguntan por los liderazgos de figuras como ustedes, como usted, como Giorgio Jackson y como Gabriel Boric. Y él relativizó las figuras de ustedes y dice, a Jackson y Boric les regalaron los cupos, ahora me gustaría ver en la próxima elección si realmente salen. Y habla como de los, no se refiere directamente a ustedes, pero habla también de estos como cabros chicos que están en política. Claro. No sé si usted alcanzó a escuchar o leer algo de esto y ¿qué opinión le merece? Sí, me mandaron las cuñas por WhatsApp. Ah, se las mandaron, ya. Mira lo que están diciendo. Sí, pero nada, hay gente que se sale de sus cabales, que una persona con esa trayectoria, que fue
directivo de La Polar o gerente de La Polar, Sí. que es una de las empresas que básicamente estafó a millones de personas en Chile, que tiene su pasado marcado por ser al partidario de la violación de derechos humanos a personas durante la dictadura. O sea, básicamente apoyar la dictadura es reconocer que se relativizan los derechos humanos en pos de una idea política. A mí me parece que está más de visita. O sea, no puedo llegar a creer que una persona como esa marque una pauta política, porque me parece totalmente irrelevante en términos de la discusión que está viviendo Chile. O sea, una persona totalmente descontextualizada, como las columnas de Hermógenes Pérez o qué sé yo. Te lo dejaría ahí. Lo que pasa es que a mí me parece, de alguna manera, como que, y yendo más allá de lo que opina de usted mismo o de Gabriel Boric, cuando él habla del liderazgo de Ricardo Lagos y lo que representa, y que por qué él votaría por Lagos cuando él domiciliariamente está a la derecha y debería votar por Sebastián Piñera, y él dice, pero yo votaría por Lagos, es tan afín a esta frase que yo creo que le cuesta a Ricardo Lagos mucho todavía, y que la recordamos siempre, de que los empresarios aman a Lagos, a propósito de lo que dijo Hernán Sommerville hace, no sé, 10 años. Sí, bueno, es que por lo mismo, lo que te decía al principio, con esto de la derrota del progresismo o de la derrota de las ideas progresistas con la figura de Lagos, no es un decir para ganar un espacio en los medios, para poder hacer polémica. Es un diagnóstico que tenemos por los hechos. Y la columna de Daniel Matamala, que insisto en la cita a columnas que son cortas pero que son bien ilustradoras, frente a las diferencias de un Ricardo Lagos tesista en el año 62 versus un Ricardo Lagos presidente con las distintas implementaciones o fiscalizaciones a las fusiones de banco o al mismo crédito con el del Estado, son bastante decidoras de una historia con tensiones que se resuelven para un lado en el que a nosotros no nos hace sentido. Entonces, hay bases para hacer esta crítica, yo creo que es bien legítima, y cuando nos mandan a la caricaturescamente a leer libros de historia o cosas así, yo creo que no se entiende la magnitud de la crítica que se está haciendo a una generación por la que tenemos que agradecerle en una parte, ¿no?, por haber nacido en democracia. Luego fijar una línea con respecto a las diferencias que tenemos de el cómo se hizo después, y eso no lo logran entender en esta generación. Nos tratan de malagradecidos, nos tratan de que se creen, la interpretación que hacen es que nosotros somos producto del éxito, ¿no?, que estamos pidiendo más solo porque fueron muy exitosos ellos, en una manera interpretativa bastante absurda de una crítica con respecto a lo que se hizo. Entonces creo que hay una diferencia de diagnóstico que ellos tratan de interpretar para poder reposicionarse en la captura del poder. Diputado Jackson, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, que también. Ahí estaba el diputado Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, abriendo el programa aquí en Combinación Clave. Son las 9:34, hacemos una pausa, volvemos.